Al momento de aprender a hacer una buena investigación, la palabra método aparece tarde o temprano. En el día a día, la palabra método es utilizada para referirse a la forma en que se realiza una actividad o acción determinada. Por ejemplo, yo tengo mi método para preparar la carne asada. Aunque ese término no está tan desviado a una definición académica, es necesario alejarse de esa concepción. Porque en realidad, se puede definir al método como una forma organizada y sistemática de poder alcanzar un determinado objetivo. Este puede aplicarse en distintas áreas de estudio como las ciencias naturales, sociales o las matemáticas. Mientras tanto, los métodos de investigación son los distintos modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica, atendiendo a las necesidades de la misma, es decir, a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar. Un perfecto ejemplo de ello es el método científico, el cual es una serie de procedimientos de tipo lógico y experimental que permiten comprobar una hipótesis mediante experiencias controladas, replicables y precisas, es decir, mediante eso que conocemos hoy en día como ciencia. A estos métodos de investigación los podemos dividir en dos categorías: los métodos de investigación cuantitativos y los métodos de investigación cualitativos. Los métodos de investigación cuantitativos se usan principalmente para comparar datos con orientación numérica, es decir, el rigor científico se fundamenta en la fiabilidad y la validez de los datos, mientras que los métodos de investigación cualitativa nos sirven para entender el significado de un fenómeno donde las palabras son el dato de interés. Es decir, el rigor científico en estos métodos se basa en la credibilidad, la confiabilidad, la transferibilidad y la consistencia general. Sin embargo, hay una amplia gama de tipos de métodos que exploraré a continuación. Primero que nada tenemos al método deductivo, método que implica el uso primordial de la razón. Esta opción se trata de aquella orientación que va de lo general a lo específico, es decir, el enfoque parte de un enunciado general del que se van desentrañando partes o elementos específicos. Por otra parte, el método inductivo implica un uso primordial de la observación. A diferencia del deductivo, este método va de los casos particulares a lo general. En este caso, se parte de los datos o elementos individuales y, por semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado general que explica y comprende esos casos particulares. Mientras tanto, el método histórico pretende ir del pasado al presente para proyectarse al futuro. Por lo general, la etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente en extensión a la etapa considerada del pasado. También tenemos el método descriptivo, y este se refiere a aquella orientación que se centra en responder la pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad del objeto de estudio. Si lo que se busca es llegar todavía más profundo a la hora de investigar un tema, se puede usar el método explicativo. Al seguir este método, se intenta, además de considerar la respuesta al cómo, en responder la pregunta ¿por qué es así la realidad? ¿O cuáles son las causas? Esto implica plantear hipótesis explicativas, así como un diseño explicativo. El método experimental se trata de una orientación que, a partir de lo ya descrito y explicado, se centra en predecir lo que podría pasar en el futuro si, en esa situación de la realidad, se hace un determinado cambio. Sobre la base de las respuestas al cómo y al por qué, como premisas, se afirma que, si se hace el cambio, sucederá tal cosa. Por otra parte, el método de la observación científica consiste en la percepción directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico y la observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. En el transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento propio del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al finalizar la investigación, la observación puede llegar a predecir las tendencias y desarrollo de los fenómenos de un orden mayor de generalización. Para terminar, tenemos al método de observación, que es sumamente importante ya que nos permite obtener conocimientos acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la realidad. Es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo investigado. La observación fue el primer método científico empleado
y este hace posible investigar el fenómeno directamente, en su manifestación más externa, en su desarrollo, sin que llegue a la esencia del mismo, a sus causas. De ahí que en la práctica, junto con la observación, se trabaja sistemáticamente con otros métodos o procedimientos como son la medición y el experimento. Y aquí terminamos. Espero que les haya gustado este video.